¿Le sirves a tu empresa o le sirves a Dios desde ella? Yo tardé años en entender esto y cuando por fin lo entendí, todo cambió. Soy Viviana Villegas, empresaria y consultora empresarial. Te ayudo a ordenar tu empresa para que deje de sobrevivir y tenga un crecimiento real. Cuando fundamos la empresa, mi esposo y yo la fundamos hace muchos años, sentía y sabía que le pertenecía a Dios y que yo trabajaba para Él. Y eso estaba claro para mí. Pero llegó un momento en el que me involucré tanto en la operación, yo trabajaba día y noche, que hice a la empresa un ídolo para mí. Mi esposo es odontólogo y él siguió con su clínica y yo continué con la empresa y sentía tanta responsabilidad de sacarla adelante, los colaboradores, sobre todo sentía de verdad una responsabilidad con Dios. Pensaba que si fracasaba estaba decepcionando a Dios, porque Él me la había entregado, la había puesto en mis manos. Y sé que muchos empresarios como yo, cristianos que amamos al Señor, sentimos esa misma responsabilidad o sentimos ese peso de no fracasar para no decepcionar a Dios. Pero creo que la verdad era otra. Creo que era mi orgullo y el terror de fracasar yo, mi ego. Y ese era el motor real para yo estar tan involucrada en la empresa. Realmente Dios no me estaba pidiendo eso a mí, pero llegó un momento en el que el Señor me quitó el velo de mis ojos y gloria a Dios por esto, porque entendí que no se trata de mí, se trata de Él, no se trata de mi esfuerzo y lo que yo puedo hacer, sino que se trata de que lo que haga de verdad lo glorifique a Él. Y por estar tan involucrada en la operación, dejé de mirarlo a Él, dejé de poner mi foco en el Señor y de servirle a Él para servir a mi empresa y volverme una esclava de la operación. Y aquí hay una verdad, todo lo que le quita la prioridad, lo que le quita el lugar a Dios, se convierte en idolatría. Por eso digo que hice de mi empresa un ídolo. Y esto es mucho más común de lo que imaginamos. A nosotros los empresarios nos pasa con la empresa. Dejamos de servirle a Dios por servirle a la empresa. Pero esto también le pasa a los ministros, a los pastores. Muchas veces dejan de servirle a Dios para servirle a la iglesia y estar tan involucrados en las actividades de la iglesia que quitan su mirada y dejan su prioridad, que siempre debe de ser Dios. También en muchas ocasiones pasa con la familia, nos involucramos en tantas actividades con la familia, empezamos a servir mucho más a las personas que de verdad lo que Dios quiere, que es que le sirvamos a Él. Y no que servirle a los demás sea mal, para nada, eso es parte de servirle a Dios. Pero siempre nuestra prioridad debe de ser el Señor, debe de ser darle la gloria a Él, más que nosotros nos volvamos indispensables en algún lugar o nos volvamos indispensables para alguien y que nadie más pueda hacer absolutamente nada si nosotros no estamos involucrados. Y esta aclaración es muy importante. La empresa es una plataforma para servirle al Señor y no al revés. En muchas ocasiones nosotros nos hacemos esclavos de nuestras empresas, dejamos nuestro norte, que es servirle a Él, y empezamos a ser esclavos de lo que Dios nos permite administrar. Aún peor, tratamos a Dios como si tuviera la obligación de proveer todo lo que necesitamos para nuestra empresa, porque como es de Él, tiene que proveer y no es así, porque Él sí provee, obviamente Él sí provee. Tenemos un Dios proveedor que nos ama, pero nosotros tenemos una parte de aprender a administrar. Dios no nos va a dar responsabilidades mucho más allá de lo que nosotros podemos manejar ahora, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios que nos ama y sabe que si nosotros no estamos gestionando bien lo que tenemos en la estación en la que estamos, pues no vamos a gestionar bien lo que Él tiene para nosotros, que es mucho más abundante y mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pude entender esto cuando en algún momento yo quería crecer más y más y más en ventas, pero cada vez que crecíamos más y más en ventas, más responsabilidades teníamos con la DIAN, más responsabilidades teníamos en impuestos, más responsabilidades teníamos con los entes de control. Y en ese momento yo entendí, no podemos seguir creciendo de esta manera, porque entre más crecemos, más responsabilidades tenemos. Y si no tenemos una estructura clara, lo que va a pasar es que nos vamos a meter en un problema gigantesco. Y eso sí, va a causar una gran caída. Entonces aquí quiero trabajar 3 puntos fundamentales. Ya sabemos que la empresa es una plataforma que Dios nos provee para servirle, para ser colaboradores de su buen plan. Y quiero decirte algo, le pertenece a Dios. En Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir esto?
que la tierra, el globo terráqueo, le pertenece a Dios. Su plenitud es todo lo que contiene la tierra. Todo lo que contiene la tierra, los árboles, toda la creación, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. El mundo, ¿qué quiere decir el mundo? Los sistemas. Los sistemas del mundo también le pertenecen a Dios. Y los que en ella habitan, o sea, todos nosotros, todos los habitantes de la tierra, le pertenecemos a Dios. Igual, nuestra empresa le pertenece al Señor. Cuando nosotros le servimos a Dios de nuestra empresa, es igual como si le estuviéramos sirviendo dentro de una iglesia. Y esto es muy importante tenerlo claro. Es igual de espiritual estar en nuestro computador gestionando nuestra empresa y es igual de espiritual estar en la iglesia alabando con nuestras manos en alto, porque nuestra vida es una constante adoración al Señor. Tenemos que dejar de poner como una brecha entre lo que es natural o secular de lo que es espiritual. Y aquí es donde tenemos que dejar de pensar que porque estemos en la empresa todos los días, porque ganamos dinero de la empresa, no le estamos sirviendo a Dios. Obviamente sí le estamos sirviendo y este es el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú eres empresario, desarróllate como el empresario que Dios quiere que tú seas, porque ese es el propósito que Dios tiene para ti y te ha puesto una plataforma para servirle a Él. Hemos espiritualizado tanto el servicio a Dios que nos olvidamos que Él es glorificado en cómo administramos, cómo lideramos, cómo vendemos. ¿Qué integridad tenemos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros impuestos? El segundo punto, y es una verdad preciosa, es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, el cuerpo es su iglesia, es todos los que creemos en Él, y nosotros somos miembros de ese cuerpo, nosotros formamos la iglesia. En 1 Corintios 12:28 habla de los diferentes roles que Dios puso en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son maestros, otros son pastores, pero también hay administradores. Y nosotros somos administradores, los empresarios somos administradores. Esto quiere decir que nosotros somos miembros activos del cuerpo de Cristo y que el hecho de que no estemos dentro de una iglesia, dentro de un templo como tal, no quiere decir que no estemos sirviéndole a Dios como miembros de su cuerpo. A Dios no solamente se le sirve detrás de un púlpito, y damos gloria a Dios por nuestros pastores, por los pastores que dan la enseñanza y la palabra del Señor. Gloria a Dios por ellos. Pero nosotros como empresarios también tenemos que tener claro y tenemos que ser parte activa de su obra, ser esos colaboradores de su plan. Y a través de las empresas se financian proyectos para la extensión del reino de Dios, se financian misiones. A través de las empresas generamos empleo, impactamos vidas, impactamos clientes, impactamos proveedores y representamos a Cristo en la forma que hacemos negocios y que administramos lo que Él ha puesto en nuestras manos. En Deuteronomio 8:18 dice que es Dios quien nos da el poder para hacer riquezas y nosotros debemos administrarlas fielmente. ¿Cuántos de aquí queremos hacer riquezas para el reino de Dios? ¿O solamente queremos hacer riquezas para nosotros? No, tiene que haber un propósito mucho más trascendental que solamente anhelar posesiones para nosotros mismos o para nuestras familias. Nosotros los que amamos al Señor no solamente estamos pensando en nuestro bienestar, nosotros tenemos que estar pensando en que Dios nos permite caminar y fluir en un diseño que Él nos dio, en un diseño de administradores, en un diseño de personas creativas, en un diseño de líderes que nos permite tener una empresa para gestionar todo esto para la gloria de su nombre y la extensión de su reino. Y el punto número 3 es que podemos predicar aún sin abrir nuestra boca. Esto es algo que quiero que te lleves contigo. La forma en la que administras tu empresa predica a Cristo. La forma en la que tratas a tus colaboradores predica a Cristo. La forma en la que pagas a tus proveedores, en la que atiendes a tus clientes, en la que vendes con integridad, en la forma en la que asesoras y das valor a tus clientes, predica a Cristo. La forma en la que estructuras y ordenas tu empresa, predica a Cristo. La forma en la que llevas tu contabilidad, pagas tus impuestos,
predica a Cristo. No necesariamente la única forma de predicar a Cristo es hablando. La forma de predicar a Cristo es con todo lo que hacemos. Igual tus colaboradores. No necesariamente ellos todo el tiempo tienen que estar diciéndole a una persona, venga, oremos, venga, le comparto del Señor. No necesariamente, porque tienen que hacer el trabajo. Una empresa no se hizo solo para predicar. Claro que se puede predicar, sí, pero una empresa hay que trabajar, hay que vender, hay que ordenar, hay que administrar. Y de esa forma también se representa y se predica a Cristo. Esto es ministerio, esto es propósito, esto es lo que Dios puso en nuestras manos cuando nos dio la empresa. Y ojo, yo no estoy diciendo que no podamos hablar del Señor, claro que podemos, pero debemos ser prudentes porque nosotros estamos liderando una empresa, porque nuestros colaboradores están trabajando y cumpliendo unas tareas. Entonces debemos ser prudentes y que lo que hagamos sea de una manera tan excelente que cuando las personas lo vean, ellos mismos nos pregunten, ven, ¿por qué está hecho esto de esta manera? ¿O por qué me atiendes tan bien? Y seguro Dios nos va a dar la oportunidad de hablar de él. Ahora quiero que hagamos una comparativa porque quiero mostrarte la diferencia entre un empresario que entiende ese propósito, que entiende que su empresa es un ministerio y uno que todavía no lo ha interiorizado. Entonces, para un empresario que sobrevive, la empresa es su trabajo, le sirve a la empresa, todo depende de su esfuerzo, siente que lo empresarial es secular, que si no está sirviendo en la iglesia, no le está sirviendo a Dios, se agota tratando de no fallarle a Dios y administra para sobrevivir. Pero un empresario que vive y entiende que la empresa es un propósito, que es su ministerio, sirve a Dios desde la empresa. Confía en que Dios la sostiene, pero se hace responsable de sus obligaciones. Entiende que todo le pertenece a Dios y descansa desde su identidad como administrador. Cristo siempre es el norte y administra para glorificar a Dios. Entonces preguntémonos en cuál columna estamos hoy. Yo estuve por mucho tiempo en la columna de la izquierda y no por falta de fe, sino que no había entendido estas verdades. No había entendido que la empresa, si bien le pertenecía al Señor, era parte de mi llamado y era mi plataforma para servirle a Él. Y cuando lo entendí, todo cambió. La forma en la que tomaba decisiones cambió, la forma en la que lideraba cambió, la forma en la que veía a mis colaboradores y en la que hacía mis actividades cambió profundamente. Entonces, para hacer un resumen de todo el video, quiero que te lleves estos 3 puntos claros. Número 1, para los hijos de Dios no existe lo secular porque todo le pertenece al Señor. Salmo 24:1. Lo segundo es que los empresarios somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros activos del cuerpo de Cristo y somos parte de la extensión de su reino, somos colaboradores de su buen plan. El tercer punto es que la forma en la que administras tu empresa predica aún sin tener que hablar, aún sin abrir tu boca. Estas 3 verdades nos cambian la vida. El entender que Él es el Señor de todo, nuestro Dios es el Señor de todo, incluyendo nuestra empresa, incluyendo nuestra vida, incluyendo absolutamente todo lo que hay en la tierra. Entonces la empresa no es tu trabajo, la empresa es tu ministerio, es tu asignación, es el espacio que Dios te puso, la plataforma que Dios te dio para desarrollar tus dones, tus talentos, para ejercitarlos y para multiplicarlos para la gloria de su nombre. Si este contenido es para ti, suscríbete y activa la campanita. En la parte 3 vamos a ver algo muy práctico y es cuál es la estructura de una empresa que vive realmente y no solo sobrevive. Te veo en el próximo video. Vamos juntos.